¿cómo les explicamos? Pues tenemos a CFE. Ayúdenme a recibir al licenciado con un aplauso, por favor. El licenciado José Miguel Marín Real. Apréndanse el nombre porque va a ser para una rifa al final. La verdad los voy a dejar en una muy buena mano, en unas muy buenas manos. Y gracias por acompañarnos otra vez. Ok, muchas gracias, bienvenidos nuevamente. A nombre de CFE, pues agradecer también al Grupo Ascenso la invitación. Bueno, pues previo a iniciar esta plática, me gustaría escuchar 2 o 3 personas con sus expectativas que esperan de escuchar sus expectativas y más o menos darle por ese rumbo. La plática, ¿alguien que quisiera participar? No, está muy serio. Adelante, mi estimado, pasa acá hasta adelante, te tocó. ¿Qué esperas de esta plática? Conocimientos, conocer más, innovación, tecnología que está avanzando y sé que mejoraron también. Ok. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Sí, adelante? Sí, pues para poder conocer las mejores prácticas que hace la Comisión Federal, que no... Entonces eso es lo más importante. Sí, muchas gracias. Sí, adelante. Ahorita en la actualidad, STPS nos tiene pero la mira con los contratistas a través de las empresas. Y creo que el objetivo de este curso, al menos como que consideren, es saber la normatividad que está rigiendo esta CFE y en qué y STPS. Bueno, mi inquietud es saber respecto a la contabilidad, cosa primero. Ok, sí, muchas gracias para todos. Ya con esto más o menos vamos ajustando las expectativas. La idea, pues, es platicarles acerca de a lo mejor esta plática vamos enfocada a la cuestión normativa, no tanto tecnológica. Vamos a hablar también cuestiones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y vamos a ver también temas y aspectos de seguridad y higiene. Me gustaría iniciar esta plática comentándoles que la zona Coatzacoalcos, Veracruz, paga cerca de por concepto de pago primario, con una fuerza de trabajo más o menos de 500 trabajadores. A diferencia de, por ejemplo, la zona Morelia. La zona Morelia tiene como 300 trabajadores, pero paga 400,000 pesos. Es decir, si tuviera 600 trabajadores, pagaría 800,000 pesos. Estamos hablando de una diferencia de 16 millones de pesos, más o menos aproximadamente, entre una zona y otra que se dedican exclusivamente a lo mismo, la distribución de la energía eléctrica. ¿Qué idea pretendo transmitirles con esto? Imagínense qué se puede hacer con 16 millones de pesos. Es una barbaridad, estamos hablando de cerca de 5 grúas Altec de última generación. Entonces, el objetivo de la plática pues, es transmitirles a ustedes que la seguridad es una inversión, no es un gasto. Yo estuve en la Ciudad de México cerca de 8 años, estuve en una zona de distribución allá y estuve también como 4 años en el corporativo como asesor del director general en materia de seguridad. Habló mi superintendente como a las 6 de la mañana más o menos. Me dice, ¿sabes qué, Miguel? Acabamos de tener un accidente con un compañero contratista. Ah, ok, ¿cómo está? No, pues fíjate que falleció. Estaban realizando el retiro de un poste, amarran el poste con una nubajía. Como amarraron muy abajo el estrobo, al momento de que cortaron todas las varillas, lo quiso pateó. Desgraciadamente, al momento de patear, golpeó a un compañero. Imagínense un poste que
caer encima. Esta era una empresa que tenía, que me tocó conocerlos, como muchos de ustedes, pero cometió un error muy elemental. No tenía asegurado su trabajo. El compañero tenía alrededor de un año en la empresa. Entonces, ¿qué tuvo que hacer este joven emprendedor? Cerrar su empresa. Entonces, la idea, el objetivo de la plática, a grandes rasgos, pues es ver la normativa, sino como una inversión. Ese con ustedes, pues es tratar de hacer la meta. Si ustedes tienen alguna plática, alguna duda, con toda confianza, con solo levantar la mano, podemos atender esta situación. ¿Estamos? Bueno, pues iniciamos. ¿Pueden levantar la mano qué empresa trabaja para nosotros o qué persona ya ha tenido interacción con CFE? ¿Nadie? ¿Trabajo en el CFE? Bueno, pues a grandes rasgos entonces iniciamos con la normatividad, ¿no? Lo primero que debemos de saber pues que el CFE es una empresa de alto riesgo, ¿no? De acuerdo a la clasificación del Instituto Mexicano del Seguro Social, somos empresa clase 4. El nivel máximo es el nivel 5, que es la construcción y lo que se refiere a las empresas mineras. Y bueno, pues nos dedicamos básicamente a la empresa que yo represento a distribuir en el año 2015-2016 y se crearon varias empresas. La empresa que estoy yo es la CFE Distribución. Y bueno, la CFE tiene un especial interés en la seguridad, sobre todo por estos temas que les comento. La empresa de CFE Distribución paga cerca de 400 millones de pesos al año por concepto de primer riesgo al Seguro Social. Entonces, vemos la seguridad por el aspecto primero humano, ¿no? Porque pues sabemos que generalmente estos indicadores o estos índices impactan directamente en accidentes de trabajadores, seres humanos. Y el otro aspecto tiene que ver con la cuestión del ahorro económico. Y bueno, pues tiene un gran compromiso de seguridad con los contratistas, proveedores de bienes y servicios. Para eso se desarrolló en el año 2017 un lineamiento que se llama Anexo S, que es un anexo. Bueno, lo primero que deben de saber, pues que CFE, al igual que muchas empresas transnacionales, cuenta con un sistema integrado de gestión. ¿Qué es esto? Está certificada en la norma ISO 9001, que tiene que ver con aspectos de calidad. Está certificada en la norma ISO 14001, que tiene que ver con aspectos ambientales. Y la que se refiere estrictamente a seguridad, el NMXAS 001. ¿Qué es esto? Pues es una traducción de una norma internacional que es la OSHA 18001, es una normatividad gabacha que está a punto de desaparecer porque ya va a salir un ISO, una norma. Y bueno, pues a grandes rasgos esta es la política. Tenemos una política integral. En lo que se refiere a seguridad, precisamente tiene que ver con esto: controlar los riesgos para prevenir lesiones y enfermedades al personal, daños y las instalaciones, y cumplir con la legislación, reglamentación y otros requisitos aplicables, que era lo que comentaba. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social en estos momentos está, pero con todo. No sé si hay alguien aquí de la Secretaría. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene 41 normas que se deben de cumplir sí o sí. La Secretaría de Trabajo tiene inspectores que van y verifican el cumplimiento de estas normas. Si ellos detectan un incumplimiento, las multas van de 50 a 500 salarios mínimos, veces el salario mínimo, por trabajador. Entonces estamos hablando de multas 300, 400 mil pesos. Por eso es tan importante conocer la cuestión de la normatividad. Vamos a verlas a grandes rasgos porque puede ser un diplomado completo de normatividad oficial mexicana. Bueno, con respecto a la política, pues es gestionar los riesgos de manera eficiente y cumplir con la legislación de la Secretaría de Trabajo. Para
asesora. Es decir, para tú poder certificar, para tú poder certificarte en estas 3 normas, tienes que tener estos procedimientos. Un procedimiento que se refiere al control de documentos y registros, a la revisión por la dirección para revisar los resultados, cómo hacer una auditoría interna a la comunicación y toma de conciencia, cómo levantar las no conformidades, identificación de requisitos legales y otros que tienen que ver con las normas sociales mexicanas, identificación de aspectos, impactos ambientales, peligros y riesgos de seguridad. Vamos a ahondar un poquito en este, porque voy a pasarles un tip que les puede servir para sus trabajadores o para ustedes, ¿no? Aplicar algo que nosotros le llamamos en CFE, una metodología que desarrollamos en el 2016, que se llama análisis de riesgo en sitio y reunión de inicio de maniobra. Es un procedimiento que tenemos documentado que les puede servir a ustedes. Es un análisis de riesgo en sitio. Pero más adelante lo vamos a ver. Y aquí está documentado en este procedimiento. Establecer objetivos, metas y programas en materia ambiental, el control operacional, preparación y respuesta a emergencias, todo lo que tiene que ver con simulacros, con planes de emergencia de sismo, de qué hacer en caso de un incendio, qué hacer en caso de una manifestación, todo eso. Seguimiento, medición y vigilancia del desempeño en materia ambiental y de seguridad. Aquí tenemos todos nuestros indicadores. Y por último, el tema de investigación de accidentes e incidentes. A grandes rasgos, estos son los procedimientos que nos tienen certificados por una empresa internacional en las 3 normas. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda o algún comentario. Y bueno, en nuestro sistema integral de gestión nos marca como partes interesadas los proveedores, que son todas las organizaciones externas que proporcionan bienes y servicios durante cualquier etapa de los procesos de la dirección de operación. A ustedes los consideramos como una parte interesada y créanme que la empresa no está ocupada en que los contratistas hagan su trabajo con calidad y con seguridad, y que obviamente esto represente una ganancia para ustedes. Cuando el que acaba de llegar, es lo primero que yo le digo, ¿sabes qué? Yo entiendo que aquí vienes a ganar. Y bueno, pues el concepto de seguridad en CFE pues es un conjunto de acciones que permiten, esto es bien importante, identificar, evaluar y controlar los riesgos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que tú debes de identificar peligros. Una vez que identificas peligros, evaluar qué riesgos te puede representar ese peligro y determinar controles. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Llega un lecturista a tomar la lectura a una casa y se encuentra un Rottweiler adentro. El peligro es precisamente el Rottweiler. ¿Cuál es el riesgo que puede representar ese peligro? Una mordedura, ¿no? El riesgo es la interacción del peligro conmigo, que me puede generar un daño. ¿Y qué control puedo establecer? Por hablarle a la señora, ¿sabe qué? Métalo o no como la lectura. En un ejemplo muy básico, a eso se refiere. Y se limita a eso la seguridad, a identificar peligros, evaluar riesgos y determinar controles. Bueno, los trabajadores de las empresas se consideran expuestos a algún riesgo de accidente laboral en el desarrollo de sus actividades. Percepción que tiene especial incidencia entre los conductores de vehículos, los trabajadores de la construcción y la eléctrica, así como reparadores y soldados. Bueno, como se los comentaba, nuestra empresa es de alto riesgo. ¿Qué peligros son los que se enfrentan diariamente los contratistas? En la experiencia que he tenido cuando yo estaba en el corporativo, me tocaba sacar toda la estadística que tenía que ver con accidentes de contratistas. En realidad no se llevaba un registro, pero más o menos calculamos que se tienen alrededor de 1000 accidentes por año de personal contratista, de todo tipo. Accidentes desde machucones, desde torceduras de tobillo, desde caídas, desde contactos eléctricos. Entonces, ¿a qué peligros se enfrentan? El otro, pues básicamente la electricidad, ¿no? Me tocó un accidente en Somaltenango de unos contratistas que estaban trabajando, porque generalmente se ponen en varias estructuras, estaban trabajando 4 o 5 compañeros. Rompen distancia con un conductor, se energiza y a los 4 falleció uno y los otros 3 pues, quedaron muy graves. Un accidente con electricidad
nominales. Entonces, ese es el otro peligro. Algo que también nos pasa mucho tiene que ver con conductores que se quedan en el piso sobre el arroyo vehicular. Entonces pasan los vehículos, pasan las motos, lo que hacen, se enredan el cable, se llevan el cable, pues ya está el compañero trabajando, se puede caer o lo puede lastimar. Accidentes como esos nos han pasado muchísimo. También es importante considerar esa cuestión. Una estadística, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se apoya en el Instituto Mexicano del Seguro Social para sacar este tipo de estadísticas. ¿Qué es lo que más nos pega? Cortes y pinchazos. ¿Qué creen? Eso es bien difícil controlar. Cuesta mucha lana para llegar a esos niveles de tratar de controlar esos accidentes. Por las condiciones de alto riesgo que se desempeñan en los trabajos que se desarrollan en la industria eléctrica, es muy difícil controlarlo. Golpes, igual. Este es importante. Y en este sí nos debemos enfocar, las caídas a diferente nivel. Ahorita más adelante vamos a ver algunos controles que se tienen establecidos para controlar este aspecto. Aquí sí debemos de poner atención. Caídas a diferente nivel. Contactos eléctricos, pues de igual manera. Tenemos accidentes como este que les acabo de comentar y nos podemos llevar toda la plática comentando los accidentes. Caídas de objetos o herramientas, pues eso también es muy común porque está el personal laborando arriba, ¿no? Está el personal laborando arriba, se cae el material y le cae algo. Accidentes vehiculares y caídas de nivel. Y las principales causas pues son estas, ¿no? Capacitación, controles, distracciones, cansancio y rapidez con que se trabaja. Este elemento es bien importante. ¿Por qué razón? Porque podemos considerar la capacitación como algo caro. ¿Por qué? Pues porque hay que pagar. Pero que yo les aseguro que sale más caro no dar la capacitación. ¿Por qué razón? Porque precisamente el accidente que les acabo de comentar, la empresa tuvo que cerrar. ¿Por qué? Pues porque no brindó la capacitación correcta al ingeniero que se está encargando de los trabajos y pues derivó en ese accidente. Y bueno, estos son algunos ejemplos de accidentes que pasan con gente que labora en CFE. Estaban instalando un estribo en la línea primaria, fase central, a corta distancia con la pinza ponchadora y la cruceta a un segundo nivel energizado, y al momento que comprime el conector del estribo provoca que se genere un arco eléctrico. ¿Qué creen? No se necesita tocar los conductores para tener un contacto eléctrico. La electricidad, como principio básico, busca la referencia en tierra. No soy ingeniero, pero pues más o menos sé cómo trabaja esta cuestión. Entonces, si tú te acercas, rompe la distancia, ve la línea, una referencia a tierra y brinca hacia ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Sí, Actualmente habla de que Secretaría de Trabajo y Previsión Social ustedes gastan 140 millones. ¿Cuánto? No, 400. en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no. Al seguro. Por concepto del pago de prima de riesgo, más o menos pagamos alrededor de 400 millones. No sería más fácil que agilizaran los proyectos de energía renovable. Muchas veces cuando quieres instalar paneles solares te tardan hasta mes o 2 meses para instalar medidor bidireccional, para que revisen la instalación y todo. Ahorita hay muchas tecnologías. O sea, les hace falta energía. Y yo digo, México es un país muy potente en cuestión de energías renovables, pero no sería más fácil apostarle a eso y agilizar más los procesos, ser más certificar y ser más eficientes en esto para bajar costos e incluso bajar esos de accidentes. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? La empresa con motivo de la reforma energética está apostando por este tipo de energías. Los parámetros del Consejo de Administración. Nosotros como CFE de distribución pues dependemos directamente de ese corporativo que es el que nos marca los tiempos para hacer las instalaciones y todo este tipo de cuestiones. ¿Y qué creen? Los paneles representan un riesgo para la integridad de los trabajadores, porque muchas veces a partir de retornos que hay, algunas malas conexiones que se hacen, se puede energizar la media tensión. Eso es algo con lo que batallamos todos los días, los retornos de energía a través de paneles solares, a través de plantas de emergencia, pero sí estamos apostando
Obviamente, pues es algo una transición que debe de ser, pues que va a llevar tiempo, ¿no? Pero ya se abrió la puerta, ya estamos trabajando en esa situación. Bueno, este documento, ¿alguien lo conoce de las compañías que han trabajado para nosotros? Es el Reglamento de Seguridad y Higiene, capítulo 100. Es el reglamento que nosotros utilizamos, que es nuestra Biblia en materia de seguridad, ¿no? Se acaba de actualizar en el año 2018. Cada empresa tiene su propio reglamento. Transmisión tiene el suyo, generación tiene el suyo. Incluso tenemos un reglamento para usos. Tenemos un reglamento de seguridad y higiene para los usos que trabajan en la empresa de generación. Y bueno, pues el alcance del reglamento, esto es importante, dice que las reglas de seguridad que están aquí contenidas aplican para contratistas y proveedores de la CFE. Y bueno, esta es una parte del reglamento que dice que las empresas que trabajan para la CFE pues están obligadas a respetar este reglamento, ¿no? Ahí dice es obligación de los contratistas difundir entre sus trabajadores las reglas de seguridad y higiene y dotarlos oportunamente de equipos de protección adecuados. Nosotros cuando llega una empresa a trabajar con CFE, lo primero que hacemos es darles una plática de seguridad, más o menos como esta plática, pero más reducida, como de una hora y media. Les hablamos del capítulo 100 y se los entregamos las reglas de seguridad y comunicación, cumplir con esta normativa. A grandes rasgos, nosotros cuando llega todo lo que debes de saber en cuanto a la prioridad de la seguridad, el equipo de protección personal, cómo trabajar en alturas, cómo trabajar en almacenes, cómo trabajar en líneas de subtransmisión, en baja tensión, trae a grandes rasgos todo. Con gusto se lo podemos compartir. No sé si aquí tengan sus datos, si no, platico yo con la empresa para difundir. Es importante que la intención pues es que la gente no se exija. Es a grandes rasgos el objetivo de esta plática, se los podemos compartir. No es tan robusto, tiene 23 secciones. Tiene 23 secciones que te narran muy detalladamente la manera de trabajar con electricidad sin accidentar. Bueno, pues igual nos sigue haciendo referencia que es obligación de los contratistas informar oportunamente al responsable del centro de trabajo la forma de realizar los trabajos que por sus características especiales deben de ser efectuados por personal experto de CFE. En este caso, cuando las empresas de terceros trabajan para nosotros, gente de CFE acude a dejar desenergizadas las redes de distribución, ¿no? Ese aspecto es muy importante, porque hemos tenido muchos accidentes por esa cosa. Más accidentes, ¿en línea energizada o línea desenergizada? Curiosamente, línea desenergizada. ¿Por qué razón? Porque nuestros trabajadores llegan, se confían, dicen, no, pues están muertos, pues resulta que no están muertos, puede haber que se equivocaron en la apertura de la planta de emergencia. Y hemos tenido infinidad de accidentes mortales por esa cuestión. En el 2015 nos tocó participar en el diseño de una estrategia que se llama actividades que salvan vidas. Ahí, a través del centro de control de distribución previo al otorgamiento cuando tú vas permiso de trabajo, una licencia. Y esto se hace a través de un organismo que tenemos nosotros que se llama Centro de Control de Distribución. Ellos se encargan de hacer los bloqueos de todos los equipos y se encargan de otorgar las licencias. Entonces, previo al otorgamiento de una licencia, tú tienes que decirle al Centro de Control: ¿sabes qué? Yo soy Miguel Marín y a las 10:05 de la mañana acabo de detectar ausencia de protección. Y al del Centro de Control le dice: ¿sabes qué? Avísame ya que has instalado las tierras. ¿Sabes qué? Soy Miguel Marín y con este horario 10:15 te reporto que acabo de instalar las tierras. De esa manera hemos logrado reducir los accidentes. En el 2012 más o menos traíamos cerca de 12 accidentes, es decir, uno por mes.
El año pasado tuvimos. Es correcto eso que comentan, ¿eh? Curiosamente es más peligroso o tenemos más accidentes trabajando en línea de servicio. Y bueno, aquí me voy a detener tantito porque una de las expectativas pues es precisamente ver que le aplica a las empresas que trabajan en el sector eléctrico. Cérate. Una pregunta, ¿hasta dónde termina el trabajo de Comisión Federal en una libranza? Muy interesante la pregunta, ¿eh? Las órdenes de trabajo que se le dan a nuestros compañeros es precisamente dejar desenergizar la línea. O sea, realizar la apertura de las cuchillas, realizar la apertura de puentes e incluso, aquí he visto que lo hacen, apoyarlos en la apertura de todos los puentes. Hasta ahí llega el... Sí, así es. He visto que algunos compañeros de manera proactiva, ¿no? ¿Sabes qué? Como generalmente cuando interviene un personal contratista, pues son libranzas muy grandes. Entonces quedan dentro varios transformadores y con el objetivo de que no exista ningún retorno, ningún peligro, pues lo que hacen es apoyar con la apertura. Pero efectivamente lo que comentas es hasta la apertura de cuchillas o apertura de puentes e instalación de las tierras. Porque en muchas ocasiones ellos nomás bajan cuchillas, ¿sí? Uno como contratista, ¿qué puede hacer o qué debe de hacer en ese sentido cuando no aterrizan? Porque muchas veces ese trabajo se lo dejan al contratista, en realidad. Ahí habría que ver el alcance, ¿eh? Porque el alcance del contrato, porque si en el contrato viene establecido que el personal contratista es el que debe aterrizar, sí lo tiene que hacer el tercero. Ahora, eso que comentas es bien importante, ¿no? El simple hecho de abrir las cuchillas asegura que ya está desenergizado. Y volvemos precisamente a lo que nos está generando los accidentes. Tienen que instalar las tierras y muy importante, abrir todos los transformadores. ¿Por qué razón? Porque no sabemos si en la tiendita hay una planta de emergencia, si hay una industria conectada, o sea, no sabemos cómo está la cuestión de la red. Entonces, para evitar los problemas, abrimos todos los transformadores. Y así está la normatividad. Entonces, en ese caso, si el supervisor de CFE llega y les dice, oye, ¿sabes qué? Ya estás energizado, pero no están instaladas las tierras, ¿sabes qué? No, instalan las tierras. De igual manera, ustedes vale la pena que hagan inversión en dos equipos de puesta a tierra, por lo menos. ¿Por qué? Porque el reglamento de seguridad y higiene señala que debes instalar 2 equipos de puesta a tierra cercanos al punto donde se está trabajando. Este punto es bien importante, y sí me gustaría dejarles esa idea bien clara. Si no están instaladas las tierras y fuera todos los transformadores, ese circuito se considera energizado. ¿Sí? ¿Sí aclaré la duda? Sí. Muchas gracias. Bueno, pues en esta cuestión me voy a detener tantito. No hacen la función de aterrizar ni nada. Y uno a veces les comenta, no hace falta. Esto es rápido y no hace falta. Miren, a mí en lo personal, lo que me ha tocado supervisar, me ha tocado ver, siendo político, he ido a supervisar aquí, tengo 2 meses apenas aquí en Guadalajara. En todas las maniobras que he ido sí me ha tocado ver aterrizar las grúas. ¿Qué me tocó ver en una maniobra? Que había transformadores adentro. Ese aspecto sí se los comenté. Estaban trabajando personal de nosotros, era la recalibración de unos tramos. No fue mucho lo que se desenergizó. Pero sí, en ese sentido, si usted detecta esta cuestión, pues ¿sabes qué? En la plática que fui me dijeron esta cuestión. De todos modos, nosotros somos una empresa que estamos en mejora continua, no digo que
todos nuestros colaboradores respetan al 100% la regla. Pero ese aspecto que comenta sí es importante, sobre todo el atravesamiento de la rueda. Así es. Y hemos tenido accidentes, el año pasado en Tequil, en Dallas, un accidente de un compañero. Las grúas que utilizamos, esa era una grúa, era una Altec, era una Ford, que son como 3 toneladas. Tienen el brazo aislado, pero tienen partes que no están aisladas, que se deslizan si tú la acercas a la línea. Un compañero estaba recargado en la grúa, se acerca, estaban haciendo una poda, se acerca el liniero de arriba, con la parte que no está aislada se desliza la grúa y pero no estaba aterrizada. Descargó por él. Afortunadamente, pues, le salió barato, ¿no? Lo único que le pasó, pues le amputaron el dedo gordo, pero pues fue un accidente grave. Ok, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí entramos en este tema que tiene que ver con la cuestión de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que hemos comentado. En este aspecto, lo que yo les puedo recomendar, hay una plataforma en internet que se llama Procalis, es de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es un programa de capacitación a distancia, algo así. Pero ustedes lo buscan en internet, Procalis, con T al final. Y ahí vienen cursos que tienen que ver con la normatividad. Nos pudiéramos pasar 6 meses hablando de normatividad. Entonces, eso yo sí se lo recomiendo. Ahorita vamos a hacer énfasis en las que les aplican a ustedes de manera muy puntual. Vamos a ver la norma 001 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esta básicamente se refiere a condiciones de seguridad en el centro de trabajo. ¿Qué te dice? Que debes de tener delimitadas tus áreas por donde pasan los peatones, te dice de que debes de tener las paredes, los techos, las escaleras, qué medidas deben de tener. En general, cuestiones que tienen que ver con seguridad en la cuestión de los llega la Secretaría de Trabajo y es una de las que a todas parejo revisa. La norma 2 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, esto tiene que ver con prevención y combate a incendios. Esta también norma es muy técnica. Hay maestrías enteras en Estados Unidos que se refieren a cómo prevenir las cuestiones del riesgo. Hay normas que son en FPA, o sea, hay mucha ciencia. Que tengas clasificado tu determinación de grado de riesgo de incendio. ¿Y cómo se clasifica? Pues en base a cuántos metros construidos tienes, cuánto material pirofóbico, cuánta gasolina, cuánto material combustible tienes. Y en base a eso ya te pide si debes de tener únicamente extintores o si debes de tener hidrantes, equipo contra incendio. Entonces esa norma también es muy técnica y esa es de rigor que se la realiza. La 1 y la 2 tienen que ver con condiciones de seguridad en las instalaciones que se las realiza. La otra tiene que ver, esta es la norma 4, sistemas y dispositivos de seguridad de maquinaria. Si tienen las guardas, los equipos, si tienen sus instructivos de trabajo, si tienen sus programas de su plan de primeros auxilios para si sucede algún accidente en la cuestión de la maquinaria. A eso se refiere la norma 4, también les aplica. La siguiente, ¿qué norma es la 6? Sustancias químicas. ¿Alguno de ustedes maneja sustancias químicas? Bueno, pues la verdad es que no es mi área de especialidad, pero si les aplica esta, pues también tienen mucha. Luego viene la norma 6, esa tiene que ver con equipo. ¿No está la 6? Condiciones de seguridad. Equipo suspendido de acceso, instalación, operación y mantenimiento. Esto tiene que ver con todo lo que vimos, con toda la cuestión de los montacargas. Los montacargas, si tienen montacargas, es una cuestión muy peligrosa, ¿no? Otra cuestión que también supongo que tiene que ver con ustedes es el manejo de las grúas de izaje. Ahí vienen las condiciones de seguridad que deben de tener, que deben de verificar. De los almacenes, de cómo se debe hacer la estiva de los almacenes, nos habla de las eslingas, nos habla de los estrobos, de los malacates, de todo el material que utilizamos para izaje,
ahí vienen las condiciones de seguridad. Deben de tener procedimientos para todo eso en español, deben tener visible la capacidad de la grúa, de cuál es el tonelaje que puede, o sea, esta norma también es muy técnica. Y considero que también es algo, ¿no? Por toda esta cuestión del equipo izaje. Y luego viene la norma 9. Este también es bien importante. Pues debe de cumplir con esta norma. ¿Sí, adelante? Así no. Ok, la norma 9, ¿a qué se refiere? Pues a que debemos de tener capacitado a nuestro personal que realice trabajos en altura. Debemos de dar un permiso especial para poder realizar ese tipo de trabajo. Debemos de tener los procedimientos de rescate. En este caso, les puede servir el que tenemos nosotros en el capítulo 100, tenemos documentado el procedimiento de rescate de dinero accidentado. Entonces ahí les puede servir de la norma. Después viene 17. La 17, equipo de protección personal. Fíjense que es una de las principales áreas de oportunidad que yo me encuentro en las supervisiones que hago en campo, y no precisamente aquí en Guadalajara. Eso me lo encontré allá en México. En México me tocó irme a mí por la cuestión de todos los trabajos, o la mayoría de los trabajos, se hacía con personal contratista. Y nos encontramos con que pues no nos gusta utilizar el equipo de protección personal. Llegábamos a la maniobra y veíamos que con el encargado a consultarle la razón. Los colaboradores no lo aportaban. Nos enseñaron evidencia de que sí se le entregaba. No nos gusta aportar el equipo de protección personal porque es incómodo. El equipo de protección personal, de acuerdo a lo que marca el OSHA, es la última barrera. En realidad, lo único que hace el equipo de protección personal, generalmente relacionamos los temas de seguridad con ponte el casco, ponte los lentes, pero en realidad nos tenemos que ir antes. ¿Por qué? Porque el equipo de protección personal, por ejemplo, los lentes y el casco y los guantes no van a evitar que el trabajador se caiga. ¿Qué va a evitar que el trabajador se caiga? La utilización del arnés, ¿no? De un arnés y de que las bandolas estén en buenas condiciones. Entonces, debemos acelerar primero eso. No digo que no es importante el equipo de protección personal, pero sí estamos obligados, número 1, a proporcionarlo, y número 2, los trabajadores a aportarlo. No es tan caro. Más o menos unos lentes de seguridad, marca Nemesis, que son los que nosotros utilizamos y que son los que al momento de los accidentes cumplen con proteger al trabajador, cumplen con una norma que se llama ANSI Z87, más o menos andan sobre los 120 pesos. Un casco a la ancha clase E, nosotros utilizamos el MSA, más o menos anda sobre los 220, 250 pesos. Entonces, pues, no es tan caro el equipo de protección, hay más barato, ¿no? Pero sí es importante hacer un estudio, lo que te marca precisamente la norma, tienes que hacer un estudio de qué equipo de protección personal le debes de dotar a tus excepto las empresas más serias, más fuertes, más grandes, pues así, ahí sí, necesitan pagar, si no te pones el fondo de protección, a trabajar, pues necesitas el trabajo, se lo pones. Ya como uno, por eso no necesita
Fíjense que es bien interesante lo que plantea, y sí es cierto lo que plantean acá también. O sea, el hecho de respetar las normas de seguridad es una condición de empleo. Les voy a pasar un tip. ¿Qué hacemos nosotros en CFE? ¿O cómo fuimos cambiando de manera gradual el comportamiento del colaborador? Nosotros tenemos un procedimiento que se llama procedimiento para la cero tolerancia. Ahí viene establecido las normas que debes de respetar y si no las respetas, ¿a qué sanción te puedes hacer acreedor? Es un procedimiento que está orientado, que está enfocado a la rehabilitación de conducta. Encontré que no traes el casco. No es lo mismo no traer el casco estando señalando o dirigiendo el tráfico a no traer el casco abajo del poste o a no traer el casco arriba en los trabajos, ¿no? Los trabajos en altura. El procedimiento es muy sencillo y te dice, si es la primera vez con esa cuestión y no pone en riesgo tu salud, se le hace una amonestación verbal. ¿Sabes qué? A los 3-4 días me lo vuelvo a encontrar al trabajador y no trae el casco, le damos uno por escrito. Y si es reincidente, pues ya se levanta el acta administrativa y se levantan las sanciones correspondientes. Así es como lo manejamos en CFE. Así de sencillo. ¿Sabes qué? Tienes que poner el casco, los lentes o lo que sea, y si no lo haces, pues es una condición de empleo, sobre todo en una cuestión, una empresa tan de alto riesgo como la de ustedes, ¿no? Porque lo que hacen es de alto riesgo, porque implica trabajos en altura e implica trabajos en cercanías de líneas eléctricas. Pero sí es muy interesante lo que plantea. Sí, así es, o sea, de igual manera, aquí es una cuestión de seguimiento, Sí es cierto eso que plantea, pero nosotros como dueños de la empresa, ¿sabes qué? Si pasa un accidente, a quien le va a pegar la prima de riesgo, pues es a mí. Lo que también me ha tocado mucho ver, cuando estaba en el corporativo me mandaban a investigar los accidentes graves y mortales a las diferentes partes del país. Iba llegando la Secretaría del Trabajo. Y créanme, si cae la Secretaría de Trabajo, es un con si no se tienen todas las normas de seguridad. A nosotros ya nos han montado centros de trabajo, son 150,000 pesos. Entonces, sí tienen razón, es complicado, pero todo depende del seguimiento y del convencimiento. Del convencimiento también del trabajador. Hay mucho material en internet. ¿Qué pasa si no utilizas el equipo de protección personal? ¿Qué pasa si te cae? Imagínense una pinza que se caiga a una altura de 13 metros, pues es una lesión muy grave, y nos ha pasado. Nos ha pasado con personal de nosotros y nos ha pasado también, otra cuestión que vamos a ver aquí más adelante, con terceros, con peatones que van pasando, porque también el peatón es nuestra responsabilidad. Hablando específicamente para el caso de los trabajos que desarrollamos en CFE. Ok. Pues esa tiene que ver con el equipo de protección personal. Aquí se aplicaron una, que es la más importante, y es lo primero que les revisa la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, las comisiones de seguridad y higiene. Es la norma 19. Lo primero que hace el inspector, bueno, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social les avisa, ¿sabes qué? Voy a ir a tu centro de trabajo el lunes. Y esa inspección la tienen con el representante patronal, pero también la tienen con las comisiones de seguridad y higiene. Y lo primero que les piden es el acta constitutiva de las comisiones. Entonces, es muy importante que si ustedes tienen su empresa, pues la constituyan. ¿Qué nos dice la norma? Menos de 10 trabajadores, menos de 15 trabajadores es el patrón y alguien que decide los trabajadores. Más de 15 trabajadores, pues si hay representación sindical, designa la representación sindical y por parte de la representación patronal, el dueño de la empresa. Esa norma es bien importante. Échenle una leidita. En realidad, las normas deben de tener 12, 15 hojas de Word. Valdría la pena a lo mejor que le echaran una leidita y que se metieran a ese curso que les comento en la plataforma esta que les. Recipientes sujetos a presión también. Una cosa, ese canal de internet
Qué interesante pregunta, es una plataforma gratuita de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que les emite certificados válidos ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. O sea, el documento que les emite es válido como pues es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social la que una acreditación, así es. Pero nada más es reconocimiento o es certificación, porque digo, yo tengo certificaciones de Secretaría de Trabajo y baratas no son, Mira, no es una acreditación, es una constancia de que tú tomaste el curso. No sé si llamarla DS3 o la DS3, yo tengo DS3 y sí cuesta. Sí, es que creo que son constancias de actividades laborales. Entonces son constancias, pero tienen validez de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. O sea, sí, pues lo que te emite es un documento que dice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social otorga al presidente de reconocimiento a Miguel Marín por haber acreditado. Exactamente, pues si no, pues te quedas con el conocimiento, no es el peor escenario, pero sí les emite un certificado que es válido. Así es. Okay, entonces pasamos a la norma 20, recipientes sujetos a presión. Esto pues, en los casos en los que aplique, no sé si alguien tenga recipientes sujetos a presión. Okay. Bueno. Transformador, si pudieran ser considerados. Así es. Pero también es un examen. Y es caro esa cuestión. Y los que tenemos los sacamos, tampoco es el problema, ¿no? Pero esa debes de acreditarlo ante una unidad verificadora, que es la que te tiene que ir a revisar el recipiente sujeto a presión, y es caro eso. O sea, los que tienen recipientes sujetos a presión, pues sí deben de estar bien enterados de ese tema. El siguiente tiene, bueno, ahí se me cabe la 25, son los estudios de iluminación. A pesar de que ya hay aplicaciones en el celular, tienen que contratar a una empresa para que vaya a hacer los estudios de verificación. Norma 26 también. Si tenemos ruido, en este caso no creo que aplique para la cuestión del ruido, pero para la cuestión de iluminación, sí debemos de contratar a una empresa que vaya a hacer los estudios. Y luego entramos con la 29, que es la que tiene que ver con el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. ¿Qué nos dice esta? Pues nos habla de las instancias de seguridad que hay que respetar, nos habla de que hay que darles permisos especiales a los trabajadores, planes de emergencia. En realidad, pues esta norma sí es muy compleja, si no nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Aquí la última nos habla de trabajos en espacios confinados, esta acaba de salir, no tiene mucho, debe tener 2 o 3 años. Y vienen ahí las condiciones de seguridad a seguir en los espacios confinados. En este caso, condición sin tiempo, que son los pozos de visita, donde está la infraestructura subterránea. Entonces, a grandes rasgos, estas son algunas de las normas, ¿no? Hay otras que tienen que ver con radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, comunicación comunicación en cuanto a los materiales peligrosos. O sea, son 42 normas en realidad. Estas son algunas de las que vienen contenidas en el reglamento de nosotros. Pero insisto, valdría la pena que se metieran ustedes a verificar esa cuestión. Ahora, les voy a dar una recomendación. Hay un programa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es una certificación voluntaria. Para empresas, es una empresa. Bueno, es un programa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ahorita se me fue el nombre. Pero tú te acercas de manera voluntaria a certificarte con ellos. Tú te acercas y le dices, ¿sabes qué? Yo tengo la intención de acreditar las normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y ellos se acercan con ustedes. Nosotros allá en México, cuando me tocó certificar un centro de trabajo, hacen una inspección de amigo, le podemos llamar,
ustedes consideran que vale la pena meterse en este programa, pues a lo mejor valdría la pena acercarse a la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y hacer una PAS, Programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. PAS. De hecho, PASST. De hecho, valdría la pena que se metieran en internet y checaran qué requisitos son los que piden, y les digo, pues es un año, ¿no? Y de todos modos, pues estamos obligados a cumplir las normas, ¿no? Pero en realidad, esas visitas son mucho más relajadas que una inspección, porque una inspección sí, cuidado, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, comentario de las normas? ¿Sí, adelante? Sé que es un compendio de lo que está ustedes ahí. Bueno, en primer lugar, servidores capacitadores de STPs. Y ahí sugería yo meter loto, no lo loto por ningún lado. Importantísimo meter loto. No sé si la NOM 022, porque implica mucho CFE, las puestas a tierra, los centros de trabajo y sobre todo las descargas alumbréricas cuando no está protegida esa instalación, el trabajador es el que paga el plata y se deslinda. Aplicar lo que es la NOM 22. En realidad, lo que se refiere es electricidad estática, ¿no? Lo que se refiere a la norma, no viene nada en el capítulo 100. Tampoco. Porque, bueno, hemos tenido a lo largo de caminar de la vida, los compañeros de fotos, pues imprevistos por parte del CFE, que también es un mal lugar de nosotros, y ha habido accidentes graves por parte de los amigos del CFE, le llaman malo, ¿no? Pero llegan y energizan lo que necesitan. Me enfrenté a una situación de esas y por eso lo recalco aquí. Entonces, nosotros aseguramos de que nadie pueda meter mano para proteger al trabajador. El que paga el plan es el que está al otro lado de la línea. No tenemos un sistema como tal, ¿no? Tenemos aquí mismo la normatividad nos dice que tú cuando desenergizas un circuito tienes que retirar los SFs y colocar un letrero que dice peligro no energizar. No es como tal un sistema de candado. Los accidentes, incluso nosotros mismos, de gente que deja desenergizado, se van a chamear 3-4 cuadras adelante, llega otro trabajador, no ve que están trabajando ahí, mira, aquí se cayeron los SFs, pues llegan y le dan. Y el compañero que está chameando adelante, pues es el que sufre el contacto, ¿no? Hemos tenido muchos accidentes así, pero sí es importante, y sí no viene como tal como el otro, pero sí vienen que deben de hacer esas actividades, incluso se reportan al centro de control. El centro de control, no tengo que decir, Miguel Marín, perdón, a las 11 dice la apertura visible. ¿Qué adelante? Sí, es correcto lo que señala. Viene aquí contenido que tú cuando desenergices un circuito tienes que quitar los SFs, tienes que retirarlos y colocar esa. De hecho lo dice en un capítulo 5, debe de ser una pues es como nosotros aquí tenemos como velcro, como una loma que dice personal trabajando y no necesita. Pues sí, entre más control le sumemos, pues mejor, ¿no? La cosa es que no va a llegar alguien y se va a equivocar, porque luego se generan reportes al 071. ¿Cuál?
Le subamos, pues es mejor, porque pasa en muchas comunidades que la misma electricidad, pues has traído un palo, le metemos un clavo, con eso le cerramos. Ha pasado, sí ha pasado. Entonces sí es importante esta cuestión, retirar los portafusibles, colocar el letrero, y si se puede poner algún letrero adicional, un control adicional, pues no. También tenemos aquí en el mismo capítulo 100, un extracto del código de red. Este código se refiere básicamente a la gestión de las licencias, o sea, cómo trabaja el sistema eléctrico de distribución. Aquí viene en qué caso herramientas son de emergencia, cuándo son programadas, si son en líneas energizadas, con qué tiempo hay que avisarle al cliente, por ejemplo, si son en líneas de previo a la ejecución de los trabajos, se les debe de realizar, ¿sabes qué? En 5 o 6 días se van a hacer mantenimientos preventivos a la red eléctrica y se va a desenergizar más o menos eso habla del código de red. Algunos podemos llevar una semana viendo aspectos en este sentido. ¿Qué es importante saber del código de red? Que si no hay una licencia no nos podemos meter a trabajo, una licencia o un permiso de trabajo. ¿Por qué razón? Porque tenemos, sin ser yo especialista, ¿no? Tenemos equipos que lo que hacen envían 3 rescierres. Entonces el centro de control te bloquea esos rescierres. ¿Por qué razón? Porque si tú te metes a trabajar y tienes un accidente, al primer rescierre abre el circuito. Pero si tú no solicitas toda la licencia, te va a dar uno, y luego 1 o 2 segundos después te va a dar otro, y una tercera descarga. Y ahí sí, pues si con una 15 a ver no nos vaya a encontrar. Casi les aseguro que no la contamos. Entonces es bien importante eso. Si vamos a trabajar en líneas energizadas, necesitamos una licencia y a alguien desde FE ahí en el punto para que nos asesore con su trámite. Y bueno, por cuestiones de tiempo, voy a tratar de ir un poco más rápido. Este es un instructivo de seguridad para contratistas, proveedores y visitantes. Es un procedimiento que tenemos normado dentro de nuestro sistema integral de gestión. Nos vamos a adelantar. Este instructivo pues, está interesante, pero tiene que ver más con condiciones generales. Al punto que queremos llegar, y que es el tema de la plática, pues es precisamente el anexo ese o anexo de seguridad. Bueno, esto nos dice el instructivo que antes de iniciar los trabajos el contratista debe validar el formato de identificación de tríos, evaluación y control de riesgo P1020-007 R0. Nosotros tenemos una metodología que se llama análisis de riesgo en sitio y reunión de inicio de maniobra. ¿Qué es esto? Nosotros le decimos a la gente que previo a la reunión de inicio de jornada, ¿a alguien le ha tocado presenciarla? Es una reunión que más o menos dura como 7-8 minutos. ¿Qué se ve ahí? Se hace un saludo, se hace un círculo, ¿no? A ver, ¿cómo nos encontramos en estado de salud? No, pues yo traigo gripa o tengo enfermo del estómago y ya más eso se toman decisiones. Eso se hacen algunos ejercicios muy tranquilos, se da información general, tiene 7 pasos. Se da información general y bueno, a ver si podemos para que no se duerman. Bueno, se hacen ejercicios y últimamente una cuestión que hemos estado aplicando es el alcoholímetro. El alcoholímetro también lo aplicamos a veces a la salida, en la entrada generalmente, o a veces a la salida. ¿Por qué razón? Porque a los electricistas les gusta echar nuestro tequilita, ¿no? Es parte del perfil, entonces no hay problema, pero se ven esas cuestiones. Información general, ¿saben qué? El restaurador fundamental está abierto o se modificó esta cuestión específica de la infraestructura.
Les recomiendo implementarla, no impacta en la productividad. Les voy a decir por qué. Porque esos primeros 10 minutos son los que usan los compañeros en saludar. En otra cosa, ¿no? Platicar la novela, platicar del fútbol, todas esas cuestiones. Entonces, nosotros tenemos normado que no debe durar más de 10 minutos. No se deben de ver cuestiones de productividad ni nada. Es el primer acercamiento que tenemos con la seguridad. Una reunioncita de 7 minutos. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Cómo vienen de salud? ¿Cómo vienen de estado anímico? Algunos ejercicios. A lo mejor el alcoholímetro, pues el cortito, ¿no? Y ahora la chambear. Ese es el primer contacto que tenemos. El segundo, la segunda reunión que hacemos es una reunión previa a la ejecución de los trabajos, se llama reunión de inicio de maniobra. Si ustedes trabajan con nosotros, o al menos en la zona metropolitana Reforma, que es la que estoy yo, les estamos pidiendo al contratista que se acerque con el trabajador de comisión a hacer esa reunión. ¿Por qué? Porque se planean ahí los trabajos, se hace el análisis de riesgo en sitio, ahí se identifican los peligros, ¿no? Y a grandes rasgos se los plantea. ¿A qué peligro nos enfrentamos? Cuando hacemos una maniobra, vamos a hacer una recalibración de conductor. ¿A qué peligros creen que nos enfrentamos? La electricidad es uno, potencial eléctrico. Otra es la altura, exactamente. ¿Cuál, perdón? Las caídas, exacto, electricidad, caídas. La cuestión de los equipos soportantes. Y otro que también tiene que ver con accidentes que nos han generado una vez en la dirección de distribución es el tráfico vehicular. Entonces, en esa reunión se identifican esos 3 peligros, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos estos 3 peligros. ¿Qué nos puede pasar por cada uno de esos peligros? ¿Qué nos puede pasar con la electricidad? Un contacto con electricidad o un contacto con calor por arco eléctrico. ¿Cómo lo podemos controlar? ¿Cómo podemos controlar la electricidad? Equipo de seguridad en general. Por acá lo comentaban también. Tierras. Así se controla el peligro. Entonces en esa reunión se hace ese análisis. Vamos a identificar el peligro de contacto eléctrico o calor por arco eléctrico, ¿no? ¿Y cómo lo controlamos? Instalando las tierras, realizando las actividades que salvan vidas: apertura visible, detección de ausencia potencial, instalación de equipo de puesta a tierra. Entonces se llena un formato donde se pone esta información. La altura, ¿qué nos puede pasar con la altura? Alguna caída, ¿no? ¿Cómo lo controlamos? Con arnés y las bandolas, ¿no? La línea de vida, exactamente, escaleras, grúas canastillas, ¿no? Grúas de elevación. Ese ejercicio se hace en sitio. ¿Qué es lo que hacemos? Pues identificamos peligros, evaluamos riesgos y determinamos controles a grandes rasgos. Y es un ejercicio muy utilicen ustedes en las actividades que identificación. Así de sencillo. Hay formatos en internet, si ustedes le ponen ahí, hay unos de ABB muy buenos, que son la metodología que les comentaba, análisis de riesgo en sitio. Ahí nos basamos en unos formatos que tenía ABB. Entonces, a eso se refiere este riesgos y determinar controles en actividades de alto riesgo. ¿Ok? La comunicación de riesgos, etiquetas de recipientes. Esto viene aquí en el apartado de contratistas. ¿Qué hace eso? Nosotros aplicamos diariamente algoritmos, ¿no? La lista de materiales peligrosos, el café de identificación que debe usar el personal contratista. Aquí es importante comentarles que por normatividad no puedo utilizar logos de la CFE, entonces es importante que traigan ahí sus logos, ¿no? El equipo de protección personal, pues ya lo comentamos, ¿no? En norma 017 ya tenemos algunos aspectos de cómo podemos convencer a nuestros trabajadores de la importancia de su utilización. Bueno, estas son algunas fotografías, ¿no? Tenemos esta parte energizada. Esto es bien común encontrarse, ¿verdad?
Es bien común. Y si se fijan ahí, que les comentaba, hay una jerarquización de los controles, ¿no? Tenemos lo principal es eliminar el riesgo del peligro. Y luego viene la aplicación de controles de ingeniería. ¿Qué creen que sea más seguro? ¿Trabajar en una grúa o trabajar con maneras? Trabajar en una grúa, ¿no? Ese es un control precisamente aplicado a este tipo de trabajo. La utilización de pértigas es tecnología, tiene que ver con controles de ingeniería. La utilización del equipo de línea viva para proteger es un control de ingeniería, también tiene que ver con tecnología. Y al último tenemos los controles administrativos, que es la capacitación, la supervisión, ese tipo de controles. Y al final está el equipo de protección personal. Aquí tenemos pues, que el trabajador no está aplicando ningún tipo de control, ¿no? Ahí está expuesto a un accidente grave. Me ha tocado ver compañeros que se suben incluso sin maneras, o que se suben con maneras hasta donde están todos los cables, lo que es la baja tensión, que son los cables de Telnet, las carreras, desde Italia. Entonces, eso es bien importante controlarlo. ¿Por qué razón? Porque únicamente el trabajador depende de su fuerza. Entonces, debemos asegurar que en todo momento el trabajador esté que esté sujeto a algún control, ya sea las leyes, ya sea las maneras, ya sea la control. Es muy importante esa cuestión porque nos ha generado muchísimos accidentes de carros. Ahí tenemos otro caso. Bueno, casos de accidentes que se nos ocurren. La protección para la cabeza, pues ya lo comentamos, ¿no? Se pide ala ancha, clase E y eléctrico. Les recomiendo el MCA, pero hay más baratos, de 150, 180, pero sí debe ser eléctrico. Es muy importante también cuidar las cuestiones de las. ¿Por qué razón? Porque si no verificamos las condiciones de seguridad de los estrobos, de las eslingas, pues imagínense, puede pasar, créanme que ha pasado, que se revienta la eslinga. En el 2013 en Mérida tuvimos un accidente así, un accidente mortal de un compañero que estaba de vacaciones, precisamente estaban unos compañeros contratistas bajando unos postes, se revienta la eslinga y prensa, ahí murió. Protección de los ojos y el rostro. El rostro yo nunca he visto que protejan el rostro, pero los ojos sí. Y los lentes que se utilicen deben de cumplir con una norma ANSI, una norma internacional que es la Z87. Esa leyenda la trae en el lente. Ustedes pueden checar el lente y ahí debe decir ANSI Z87. La respiratoria y para los oídos. Eso en realidad no se aplica, ¿no? Hasta aquí algo. ¿Cansados? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Okay. Bueno, la protección para la cuestión de los pies también es importante. Debemos usar bota eléctrica. Esta pues sí ya debe darse unos 400, 500 pesos. Nosotros utilizamos una marca que se llama Pomato, pero hay muchas más marcas, ¿no? Allá en México se utiliza la bota Siemens, hay marca Berrell, la gente pudiente, adinerada, ya puede comprar Caterpillar, también hay eléctricas, pero en general unas Comando, unas Siemens son de los 450, 500 pesos. Condiciones del calzado. La cuestión de las manos pues es muy importante, ¿no? Trabajar con los guantes. La delimitación del área, este aspecto es importante, ¿eh? ¿Por qué razón? Me tocó ver en México muchos accidentes porque no se delimitaba el área, pasaba el peatón por abajo, le caía un tornillo, una pinza o algo y eran unos gastazos que eran 50, 60 mil pesos. ¿Por qué razón? Porque luego ya exigía a la gente, no, pues sabes que yo al médico, yo al Ángeles del Pedregal y se hacía el monitoraje para que les platico. El peatón es nuestra responsabilidad. Entonces lo que yo recomiendo, no únicamente poner conos, poner también traer una cinta delimitadora, no es cara y se puede estar reciclando. ¿Para qué? Para marcarle al peatón por dónde debe de pasar. Es importante también no aventarlo al arroyo vehicular. Este aspecto
Es una cuestión importante la cuestión de ahorro. ¿Por qué? Porque, insisto, si pasa un accidente, pues sí, es mucho dinero que se gasta. Esto es muy importante, ¿eh? Tiene que ver con la atención de operación y las distancias mínimas de seguridad. No sé si alcancen a ver aquí. De 2.4 a 3.8 km debe ser una distancia de 60 centímetros, cuando menos. Y es no está en la norma 29, porque la norma 29 te marca unas distancias más amplias. En general, se trabaja de 13.8 o a 23 cables. Tensiones más altas, no sé si existen aquí en Guadalajara, yo no he visto. Pero en general, lo que se debe respetar son 70 centímetros considerando movimiento involuntario. No es que ya llegué yo hasta aquí, mi cabeza está aquí y de mi cabeza hacia arriba 70 centímetros, no, es considerando movimientos involuntarios. ¿Por qué? Sobre todo cuando hay balones, la tendencia del trabajador. Eso me tocó investigar un accidente grave que se tuvo en el 2016 allá en Guanajuato. Un trabajador que se sube a un poste de acero, se resbala y el movimiento involuntario siempre es así. Entonces hizo un movimiento de resbalarse y tuvo. Estamos considerando movimientos involuntarios, muy importante, muchachos. Ok. En esto lo vamos a ir rápido para llegar a lo que tiene que ver con el anexo. Bueno, también parte de la plática era ver cuestiones de prevención de accidentes de terceros. O sea, cómo construir para que la gente, los terceros, el personal, los albañiles, los pintores, sobre todo albañiles y pintores, los jardineros también se accidentan mucho. ¿Qué distancias se deben de respetar? Tenemos un procedimiento que nos dice que debemos informar al ayuntamiento para que el ayuntamiento a su vez informe a las cámaras de que tengan cuidado con esas distancias que acabamos de ver. Hicimos campañas, hicimos póster, fuimos y los pegamos a las ferreterías. ¿Para qué? Insisto, para comentarle a la población civil en general la importancia de respetar las distancias de seguridad y sobre todo de construcción. Me ha tocado llevar la estadística de todo esto allá en México y créanme que es verdaderamente lamentable. Me ha tocado ver casos de niños que sus papás construyeron, no respetaron las distancias, sobre todo allá en la Ciudad de México se da mucho que invaden hacia la banqueta. Muchos niños que se subían a jugar a la banqueta con algún palo o directamente tocaban. Esas son las campañas que hicimos. Y bueno, pues ya entramos básicamente en materia, ¿no? El anexo S 17, a grandes rasgos, trae un apartado de definiciones, pero trae estos requerimientos. Este es un anexo, trae cuatro registros, ¿no? Uno tiene que ver con el reporte de la accidentalidad que tienen las empresas contratistas y son otros cuatro que traen información en general de la empresa. El anexo S se creó, insisto, en el 2017 a raíz de muchos accidentes que empezamos a tener con personal contratista. A mí me tocó participar en su elaboración. Básicamente, y aquí en corto se los comento, con los pinacamos del Pemex. Muchas cosas que tenemos es el anexo S, de hecho es el anexo S del Pemex, pues, tiene lana para contratar a Dupont, nosotros no. Entonces, pues ellos pagan. No, de hecho, Pemex tiene un sistema que es el SCPA, que se lo contrató a Dupont. Entonces, esto es un formato Dupont que Pemex se lo compró y CFE hizo un benchmark. Vienen en general algunos requerimientos que tienen que ver con el cuidado de la salud de nuestros trabajadores, ¿no? Y tiene una penalización. Si cumplimos con alguna de estas normas, se penaliza, no es mucho, es 1.5%. Poner un contrato de 10 millones de pesos, pues que son 150,000 pesos, ¿no? No respetar una norma de seguridad. Apenas la semana pasada
fuimos a hacer una supervisión y es el primero que aplicamos, es la primera deductiva de un 1% que vamos a aplicar a un contrato de 2 millones de pesos, pues estamos hablando. Fue deductiva porque todos los compañeros traían casco de CFE y está expresamente prohibido en este anexo. Ok, ¿qué es lo que nos pide? No se alcanza a ver ahí, pero a grandes rasgos nos pide considerar los costos de seguridad. Eso es bien importante. ¿Por qué razón? Porque nos ha tocado en el momento de reunirnos con personal contratista para ver la oportunidad que se encontraron. ¿Sabes qué? Pues es que no me va a salir. Si yo no pongo a cumplir todas las normas de seguridad que tú me pides, no voy a ganar. Pues sí, pero es muy importante que si se van a meter a cotizar, pues una vez consideren lo que representa la inversión en materia de seguridad, no tanto los costos. ¿Qué más nos dice? Nos dice que debemos de difundirle este anexo a nuestros colaboradores. ¿Por qué razón? Porque las cuestiones que hagan los colaboradores pues, tienen impacto directamente en las penalizaciones estas que les comento. Insisto, a pesar de que es un 1%, estamos hablando de 10, 15 mil pesos para arriba. Otra cuestión tiene que ver con realizar supervisiones al personal de campo. Hay una metodología, se las comparto. Nosotros también la planteamos esa vez. Hicimos el benchmarking, creo que también fue de Dupont, se llama supervisiones efectivas. ¿De qué nos habla esto? Que debemos de llegar a supervisar a nuestros colaboradores y primero observar de 5 a 10 segundos para verificar los actos evaporativos. ¿Qué son los actos evaporativos? El colaborador está sin los lentes y poco a poquito se los pone. Supongo que los han visto. Entonces, esos actos evaporativos es lo primero que debemos hacer. Debemos observar las posiciones, si porta el equipo de protección personal, si respeta la posición del orden de limpieza, el respeto a los procedimientos, muy importante. Todo ese tipo de cuestiones son los que nos marca esta técnica. ¿Cómo debemos de abordar al colaborador? Yo allá en México tenía un compañero que precisamente era de Ciudad Guzmán y llegaba y les pegaba un matratón. Ven, bájate. Oye, pero ¿por qué que te bajes? Entonces, en ese momento ya se rompió la comunicación. Se bajaba el trabajador y se empezaban a mentar la madre y no sabía qué decir. ¿Qué nos dice la metodología? Que debemos de llamar discretamente su atención y invitarlo de manera respetuosa a bajar. ¿Por qué razón? Porque está en el cabrón, está en el solado, está enojado. Y si nosotros llegamos a decir, oye, lo estás haciendo mal, pues a nadie nos gusta que nos digan eso. Entonces, la metodología nos dice que debemos de llamar su atención discretamente, invitarlo a bajar y primero observarle lo bueno. ¿Sabes qué? Veo que traes todo tu uniforme, veo que traes todo tu equipo de protección personal, sin embargo, pues veo que bien no traes los lentes. ¿Por qué razón no nos traes? ¿Son incómodos? ¿Te estorban? ¿Qué? No, pues es que me estorban. Pues sí te estorban, pero es que portar, mira, tratar de convencerlos. Es a grandes rasgos, así como debe hacerse la supervisión, ¿no? Invitar a los trabajadores a respetar las reglas de seguridad, pero en ningún momento faltarse el respeto. Tiene que hacer todo en términos respetuosos. A grandes rasgos, eso nos habla las supervisiones efectivas. Y luego viene que también se debe de ejecutar la RIF. La RIF. ¿Sí se acuerdan qué era la RIF, no? La reunión de inicio jornada. ¿No? Cuando pusieron la música. El ejercicio, el baile. ¿Es correcto? Entonces la RIF la tienen que realizar ustedes también si quieren trabajar en su centro de trabajo o con nosotros. También de repente llega el personal contratista y participa en la reunión de inicio de jornada con nosotros. Otro muy importante, la reunión de inicio de maniobra. ¿Qué quedamos que se veía en la reunión de inicio de maniobra? Control de riesgos, identificación de peligros, evaluación de riesgo y control de riesgo, ¿no? Me gustaría que se llevaran esa idea de lo que es una identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, y esa metodología muy sencilla que les compartí les puede servir. Suena sencilla, pero tiene un soporte metodológico muy estructurado, ¿verdad? Otra muy importante, se tiene que designar a un responsable de seguridad y salud en el trabajo. Este responsable pues, debe de tener conocimientos mínimos en materia de seguridad y debe de cumplir con lo que señala la otra norma que nos vimos ahí, que es la norma 30, que tiene que ver con servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Algunos de ustedes trabajan
trabaja en una empresa que tenga más de 300 trabajadores? ¿Tienen algún responsable de seguridad? Hay un director, bueno, había gente, pero como ahorita estamos en remodelación, no han recontratado gente y nada más queda el supervisor y el director y falta, vuelvo a recargar la planta. Lo que te dice esta norma es que debes de tener un representante, un coordinador de servicios preventivos de seguridad y seguridad del trabajo si tienes más de 300 trabajadores. ¿Sí, adelante? De hecho, con este volumen de trabajadores de seguridad, puede ser el bombeo de eléctricos. Sí, así es. O sea, pues ya son empresas grandes, ¿no? Que las condiciones especiales, o sea, la cuestión de las brigadas es que sí, variablemente se debe limitar. Puede estar certificado, sí, puede estar certificado como lo comentaba. Precisamente es lo que te marca el anexo es, nosotros pedimos un segurista a partir de 25 colaboradores. Si tú tienes 50, una plantilla de 50 trabajadores que están colaborando con nosotros, les pedimos 2 seguristas. Así. ¿Qué es lo que pasa? Pues es el residente de obra por parte del contratista el que hace la cuestión de todo lo que tiene que ver con los trámites, las facturas, las estimaciones y también de los aspectos de seguridad. ¿Vale? Ok, el siguiente tiene que ver con entregar un plan de IPERS, de identificación de peligros, evaluación y control de riesgo, lo que vimos, ¿no? Eso es un formato que tenemos normado nosotros en nuestro sistema integral de gestión. El siguiente tiene que ver con prohibir el uso de logotipos, era lo que les comentaba, está expresamente prohibido y eso fue motivo de la deducción que hicimos la semana pasada. Contar con personal capacitados en todos los temas que tienen que ver con el desarrollo de los trabajos en alturas, o trabajos en cercanías en líneas energizadas, respecto a normas de seguridad, reglamento de seguridad y higiene, el capítulo 100 que vimos, o sea, el personal que labore para nosotros o dentro de las compañías contratistas debe de tener ese tipo de capacitación, porque insisto, es un trabajo de muy alto nivel. No es fácil el elaborar en alturas y en cercanías de líneas de necesidad. Es un trabajo muy técnico que requiere mucho conocimiento y requiere también muchas habilidades físicas porque es cansadísimo. ¿Has subido algún poste de maneras? A ver, levanta la mano. Bueno, pues ustedes deben saber de qué les estoy hablando. En realidad es muy complejo. En alguna ocasión tuve un curso y ya, aquí la curva de la pierna, necesitas días, ¿no? Para que se haga el famoso callo. Específicos, muy técnicos y se requiere habilidades físicas, porque es muy desgastante el trabajo que realizan nuestros ingenieros. Presentamos planes de capacitación y deben de estar registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. DC4, ¿no? ¿O qué son? ¿Es DC3? Ok. No sé cuál sea la nomenclatura específica, pero sí debe presentar el programa que es correcto. Ok. Sí, eso precisamente es lo que les solicito. Sí, gracias. Ok, siguiente punto, no entrar el personal contratista en el afán de avanzar en los trabajos, de concluir el tiempo con la obra, pues se mete a trabajar sin avisar a la gente de CFE. ¿Y qué es lo que puede pasar? Precisamente lo que les comentaba hace ratito. Si tenemos un accidente en la línea energizada y no está enterada la gente de CFE, pues van los 3 reservas. E insisto, si uno, muy poca gente la libra, pues 3, es casi un hecho que va a fallecer la bueno, ¿no? En términos de las cierres que habíamos visto. Ok, otra cuestión que nos pide cumplir con la
norma 009, trabajos en alturas, que platicamos que a qué se refería esta norma, ¿recuerdan? La de trabajos en alturas. Esa es la 6. La norma 9 tiene que ver con trabajos en alturas. Y nosotros, ¿qué les pedimos? Que el personal esté capacitado para labores en alturas, que esté expresamente autorizado por los patrones para realizar este tipo de trabajos, que porten su arnés, un arnés de preferencia que sea los que tienen los anillos aquí para poder utilizar la bandola. Y las bandolas en buen estado, muchachos, eso es muy importante. Ustedes saben que ya cuando una bandola se le ve la línea roja, ya se debe hacer el cambio. ¿Por qué razón? Porque el fabricante específicamente así las diseña. Si ya tiene la línea roja, se están exponiendo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacemos? La bandola es un elemento de sujeción. Otro aspecto también crítico, nos pasó en Ecatepec en el 2013. No hacer confianza con el clic. Nos ponemos la bandola y todavía no. El capítulo 100 hace mucho énfasis en ello y hemos tenido muchísimos accidentes mortales porque el trabajador escucha el clic y ya se pone a chambear. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponerlo y darle 2 o 3 jalones para asegurar que está ya sujeto. Entonces, debemos estar capacitados, autorizados por nuestro jefe, debemos estar aptos físicamente, contar con arnés, que la bandola esté en buenas condiciones, que no tenga esa línea roja y no hacer caso del clic únicamente. Insisto, darle 2 o 3 jalones. Eso es muy importante. Otra cuestión que también precisamente nos pasó en Tepic hace como 3 semanas. Un colaborador se subió al encontramiento del poste y resulta que el poste tenía 20 centímetros contigo se cae una rama sobre la línea y se va con todo. Afortunadamente el compañero quedó entre el poste y la cruceta. Ahí pues Dios lo ayudó, pues no pasó nada, pero ese accidente pudo haber sido mortal sin ningún problema. Entonces, muchachos, verificar el comportamiento del poste. ¿Cómo lo pueden ver? Pues tiene ahí unas letras, ¿no? Tiene unas letras ahí pueden ustedes verificar esa cuestión. Notificar los accidentes e incidentes. Esto es una ciencia, Esto es una ciencia que tiene muchas metodologías. Como les comentaba, cuando trabajé en el corporativo, allá en la dirección, me mandaban a mí investigar los accidentes. Nosotros utilizamos una técnica que se llama técnica de análisis sistemático de causas. Hay muchas. ¿Qué es lo importante? Que cuando tienen un accidente, se investigue. ¿Por qué razón? Porque un accidente que no se investiga, pues estás expuesto a que la gente vuelva a cometer los mismos errores, ¿no? Las investigaciones de los accidentes es bien importante. La metodología que ustedes utilicen, pero pues sí es importante determinar cuáles fueron las causas básicas para corregirlas, para generar planes de acción y controlar esas causas que generaron ese accidente. Está la técnica de análisis sistemático de causas, hay otro que se llama árbol de causa de fallas, hay muchísimas técnicas de investigación. Cuando tengan algún accidente, métanse a buscar una bibliografía en internet. ¿Por qué razón? Porque insisto, los accidentes que no se investigan se vuelven a crear por experiencia, se los digo. Nos exige la cuestión del equipo de protección personal, que también es obligatorio, y también creo que trae una penalización de 1%, 1.5%. Si nos encontramos trabajadores que no están utilizando el equipo de protección personal, imagínense, más o menos el promedio de contactos debe andar sobre los 2 millones. Un 1% son 20,000 pesos. 20,000 pesos, porque un colaborador no trae un casco, pues digo, se me hace que es algo que podemos corregir, ¿no? que podemos atender de una manera muy sencilla. Y bueno, a grandes rasgos, este es el anexo. Este registro nosotros lo utilizamos cuando vamos a hacer supervisiones efectivas. Vamos a hacer, por ejemplo, procuro hacer 1 o 2 supervisiones al mes. Una vez que hacemos las supervisiones, citamos al contratista, platicamos con él, damos un reforzamiento de seguridad y le notificamos. Pues a grandes rasgos,
tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta, estamos a la orden. Sí, sí. Mira, ahí sería cuestión de revisarlo con planeación. Según yo, lo único que piden es que el personal esté dado de alta en el seguro social. Desconozco si se pide algún seguro. Pues sí, digo, al final de cuentas, algo que les comentaba al principio de la plática, un aspecto mental que tiene que ver con un ahorro significativo en caso de un accidente, es que el trabajador está asegurado ante el seguro social. Si el trabajador no está asegurado ante el seguro social, créanme que estamos exponiendo nuestra empresa, nuestra organización. Creo no, porque hace 15 días hubo un incidente con una empresa que se les cayó una pinza y le pegó a un vehículo. Entonces ahí se hizo cargo directamente la compañía contratista. Desconozco si les pidan algún seguro, pero si se genera alguna cuestión, algún costo, corre por parte del contratista, o a menos que haya sido la gente de CFE. Si a CFE se le cayó la pinza y le dañó el carro, pues CFE se hace con su seguro de esos costos. ¿Sí respondí la pregunta? Sí. ¿Alguien más? Ok, bueno, pues para mí fue un placer haber estado aquí con ustedes. Espero que sea de utilidad esta presentación. Gracias. Gracias, licenciado José Miguel, porque el placer ha sido para nosotros, sobre todo con temas como este, ¿no? Que es el día a día de todos los que trabajamos. No me veo arriba de un poste todavía, pero podría ser, ¿por qué no? Gracias. Este es un obsequio, es un presente de parte del grupo para agradecerle el tiempo, los recursos invertidos, porque nos lo robamos, nos dijeron que fue también muy a quemarropa. Le agradecemos el que nos haya hecho todas estas observaciones y todos estos comentarios que nos funcionan al final del día. Los invito a que no se vayan, los invito a que en la siguiente capacitación vamos a irnos de la mano. Por ahí nos ayudó el licenciado. La siguiente capacitación es precisamente de parte de Schneider, que nos va a ayudar con ese título, Código Red. Iniciamos más o menos en 20 minutos.